Bueno, entonces hagamos la primera parte del ejercicio que lo que nos pide hacer es calcular el coeficiente de correlación entre el peso y la presión, ¿sí? Entonces, para eso, Excel tiene una función para eso, ¿verdad? Y entonces voy a poner aquí los cálculos que nosotros hagamos de cierta forma a mano, ¿no? Entre comillas, porque vamos a usar Excel, pero después, digamos, lo que Excel hace, si nosotros, porque Excel ya tiene funciones hechas, y para que vean, digamos, que es exactamente lo mismo. Obviamente, eh, en la práctica uno utiliza las funciones que el software tiene, pero eh, cuando uno tiene que hacer las cuentas a mano digamos, está bueno tener un método prolijo de hacerlo porque la posibilidad de equivocarse en una cuenta aquí es muy alta, ¿verdad? Entonces es importante ser ordenado y tener un método bastante sistemático para hacer estas cuentas. Entonces, para calcular el coeficiente de correlación, les recomiendo hacer una tabla de la siguiente forma. Entonces, recuerden que nosotros tenemos datos de peso y de presión y queremos calcular el coeficiente de correlación entre ellos. Entonces hacemos una tabla en la que, bueno, aquí esto no es del todo necesario, pero ponemos cuál es el dato en cuestión para para la segunda y la tercera columna. Y entonces aquí ponemos la primera variable y aquí la segunda. Y aquí abajo siempre va a ir la suma de la columna, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Les muestro, es la suma de la columna esa que está ahí arriba, que es el peso. O sea que es la suma de todos los valores de peso. Y esto que está aquí es la suma de todos los valores de presión. O sea que si nosotros llamamos x a esta variable y y a esta, esto que está aquí con nuestra notación es sx y esto es si, ¿verdad? Ahora después, ¿cómo seguimos con esta tabla? Lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado la x, o sea que esto va a ser simplemente la x, ¿no? Que es el peso al cuadrado, lo copiamos. Y esto que está aquí abajo va a ser la suma, ¿no? Les muestro, es la suma de esa columna, ¿sí? Entonces, esto va a ser la suma de cuadrados de x, ¿sí? Ahora hacemos lo mismo con presión, elevamos al cuadrado cada uno de los datos de la presión. Perdón, me olvidé de elevarlo al cuadrado. Y copiamos. Ups, perdón. Bien, ahí los tenemos. Y esto que está aquí abajo va a ser la suma de todos ellos. O sea que esta de aquí es la suma de los cuadrados de y. Y después, por último, esta última columna lo que va a hacer es el producto de la x, que es el peso, por la y. ¿Sí? Esto sería x1 por y1. Lo hacemos para toda la columna. Y esto de aquí va a ser la suma de esa columna, ¿sí? Así que acá abajo lo que estamos haciendo es poner S de XY, ¿verdad? Con la notación que teníamos antes. Y por último, digamos, esto de aquí me indica el N, ¿verdad? Esto que está acá me indica cuántos datos hubo, cuántos datos tengo, que son 26. Bueno, para hacer el promedio, usando solo sumas, es bien fácil, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es sumar y dividir entre n, ¿no? No hay mucho misterio. Perdón, tengo que hacer referencia, disculpen, a esta celda. Es esto y divido entre el n, que es 26, ¿no? Así que el promedio del peso es 182,42. Y después lo mismo aquí va a ser simplemente la suma de la columna de los y dividido el n, que es 26. Bien. Después, para hacer el desvío, lo que vamos a usar la fórmula que yo les mostré antes, ¿verdad? Y eso, recuerden, entonces esto va a ser la raíz, ¿no? De, y tenemos que hacer la suma de los cuadrados de x, ¿no? Así que vamos a hacer la suma de los cuadrados de x, es este numerito que está aquí, menos la suma de x al cuadrado,
¿sí? Y todo eso lo vamos a dividir, así que en realidad me conviene poner paréntesis, perdón, me olvidé de dividir la suma esta entre n, que es 26. Y después lo que voy a hacer es todo esto lo voy a dividir entre n-1, ¿verdad? Porque recuerden que no, esa formulita que yo les expliqué es para la suma de los desvíos al cuadrado, y para hacer el desvío hay que dividir entre n-1. Así que hay que dividir entre 25, que es n-1. ¿Sí? Y ahí está el desvío para el peso, que es 24,75. Y después el desvío de la presión, vamos a hacer lo mismo, pero con la presión. O sea, raíz, lo que voy a hacer es poner la suma de los y al cuadrado, ese es este numerito que está acá. Perdón, voy a poner un paréntesis, porque vamos a dividir después, así que es esto menos la suma de los y al cuadrado, dividido n, que es 26, ¿sí? Y eso de ahí lo voy a dividir entre 26 menos 1. Y voy a cerrar la raíz, y ahí está el desvío para la presión, que es 13,42. Entonces vieron que, digamos, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que, por ejemplo, cuando uno tiene datos de este tipo, en ningún momento está sumando cuadrados de número con coma, y sumar cuadrados de número con coma agrega un montón de dígitos, ¿tá? Entonces, digamos, hay una relativa ventaja a la hora de hacer las cuentas. Por lo menos a mí me resulta que cometo menos errores si hago las cuentas de este modo a que si trato de hacerlas con las definiciones. Y entonces, la correlación, ¿cómo hacemos para calcular la correlación? Vamos a usar la formulita que habíamos hecho antes. Y esto también va a ser una división. Entonces acuérdense, esto es, hay que hacer el S de XY menos, y hago el SX por el SI dividido N, eso es lo que va arriba, y después abajo va a ir la raíz, simplemente, bueno, sí, la raíz de, y vamos a hacer hago la suma de los cuadrados menos la suma de los y dividido n, cerré la raíz, por la raíz, voy a hacer lo mismo, pero con el y, ¿no? La suma de los cuadrados de y menos la suma de los y al cuadrado, que ya estoy viendo que me olvidé de poner el cuadrado en el otro, la suma de los y al cuadrado dividido n. Cierro la raíz, pero déjenme corregir, perdón, cierro la raíz y cierro el paréntesis de la división, y aquí déjenme poner que esto es al cuadrado. Así que le doy al Enter y ahí está la correlación, que es 0,77. Y entonces esta primera parte del ejercicio no pedía calcular el beta, pero ya que estamos, lo calculamos. Una vez que tenemos esto es bien sencillo. El beta, dijimos, es la correlación por el cociente de los desvíos. Entonces es el desvío de peso dividido el desvío de, perdón, al revés, disculpen, al revés. Es el desvío de presión dividido el desvío de peso, ¿no? Y ahí está el beta, que es 0,42. ¿Se acuerdan que cuando hicimos esa búsqueda con el algoritmo por gradiente nos daba más o menos 0,42? Y el alfa es, una vez que tenemos calculado el beta, el alfa es, hacemos beta, hay que hacer, es el promedio de las y, o sea, el promedio de presión, menos beta por el promedio de las x, que es peso, ¿sí? Y ahí está el alfa, que es 69,10, ¿sí?
Bien, entonces solo le quería mostrar, digamos, ya les mostré que los desvíos y los promedios, cómo los calcula. Solo les quería mostrar en Excel que tienen la función correlación, que es correl en inglés, y lo que les pide que le pongan es la columna de la primera variable y la columna de la segunda. Entonces acá seleccionan peso, ¿sí? Coma, presión, y eso calcula directamente la correlación, ¿sí? Que con dos cifras significativas, si quieren les muestro las cifras decimales de esta, van a ver que son iguales, ¿sí? O sea, da exactamente lo mismo. Entonces, bueno, obviamente cuando uno ya le agarró la mano a estos conceptos y está, digamos, con experiencia suficiente como para, si alguien le pide que lo calcule a mano, saber calcularlo sin dudar, uno ya puede obviamente empezar a usar las funciones que el software me permite. Obviamente eso hace ganar un montón de tiempo, pero siempre recuerden que estas cosas las tienen que saber calcular, y saber hacer una tablita de este estilo ayuda bastante a equivocarse menos con las cuentas.